Muy, pero muy buenos días tengan todos en esta preciosa mañana. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de tu programa, Las Mañanas con el Pastor. Hoy queremos tratar un tema de quizás mucha controversia y mucha gente que se pregunta, se hace esta misma pregunta, la que vamos a tratar hoy. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A qué voy a la iglesia? ¿O por qué debo ir a la iglesia? Hay mucha gente que quizás se hace esta pregunta, quizás asiste a alguna congregación y no le encuentra sentido a estar continuamente asistiendo a una congregación. Hay otros que quizás por alguna invitación de un amigo, de un familiar, asisten a la congregación y se sienten que no fueron a hacer nada. Otros quizás sienten que los ofendieron, se sienten ofendidos y dicen que no volverán, nunca más volverán a la iglesia, a la congregación. Hoy en esta mañana queremos tratar este tema. Hace algunos días estuve mirando un video de alguien pues muy conocido que hace videos de humor, y este hombre decía de que a él le gustaría ir a una iglesia, le gustaría asistir a una congregación, un lugar donde se sintiera bien, donde él se sintiera muy cómodo de estar allí, y que esto era uno de los motivos por lo cual él no asistía a la iglesia. Había ido a una, no sintió que el mensaje le llegó, no le gustó, fue a otra, sintió que quizás estaban pidiendo mucho dinero, no le gustó, y así estuvo haciendo pues sus comentarios. Y el hombre decía que le gustaría ir a una iglesia donde él se sintiera bien. Y quizás este es el pensamiento de mucha gente. Mucha gente quizás dice: yo quiero ir a la iglesia porque quiero sentirme bien. Y déjeme decirle, mi amado hermano que me estás escuchando, amada que me escuches en esta preciosa mañana, la iglesia no es un lugar donde vamos a ir y vamos a estar allí para sentirnos bien, para sentirnos... No, la iglesia no es ese lugar donde vamos a ir a sentirnos bien. La iglesia es un lugar donde vamos a ir precisamente para encontrarnos con Dios, para tener una experiencia con Dios. Aún la Biblia nos enseña, y el mismo Dios es quien toma la iniciativa. El mismo Dios es quien toma la iniciativa para que se haga un lugar y él allí tener un encuentro con su pueblo. Si usted va a Éxodo capítulo 25, verso 6, claramente dice la Escritura: y harán un santuario para mí. Hablando el Señor. Está diciendo a Moisés, le está dando una instrucción para que el pueblo haga un lugar, organice un lugar. Y una vez allí en ese lugar, él pueda derramar de su gloria. Y que los que estén allí en ese lugar tengan experiencias espirituales, experiencias con la misma presencia de Dios. Y esta experiencia que yo voy a tener con la presencia de Dios me va a hacer recapacitar, me va a hacer entender que mi vida tiene que cambiar. Esta experiencia que yo voy a tener con la presencia de Dios va a abrir mi mente, va a quitar las vendas que tengo en mis sentidos, me va a hacer comprender las cosas como verdaderamente son. La iglesia no es para que yo me sienta bien, para que yo me sienta cómodo, no. La iglesia es un espejo donde yo me voy a mirar y voy a ver cómo estoy, pero cómo estoy delante de Dios, cómo está mi vida delante de Dios. Yo creo que todos tenemos espejos en nuestras casas, y antes de salir
nos miramos al espejo. ¿Para qué nos miramos al espejo? Para corroborar que estamos adecuadamente vestidos, que estamos bien peinados, que estamos bien arreglados. Para eso es el espejo. Igual en la iglesia. Yo voy a la iglesia para tener una experiencia con Dios. Y cuando yo tengo esa experiencia con Dios, yo voy a darme cuenta cómo está mi vida delante de Dios. Y una vez dándome cuenta cómo está mi vida delante de Dios, entonces voy a comprender que hay muchas cosas que tengo que cambiar, que hay muchas cosas que no pueden seguir de la misma manera como las estoy llevando. Voy a entender que si mi vida sigue en la misma forma como está, van a venir cosas difíciles para mí. Yo debo entender en la iglesia que necesito a Dios en mi vida. Cuando yo voy a la iglesia y tengo esa experiencia con el Espíritu Santo de Dios, entonces comienzo a entender que verdaderamente Dios debe estar en mi vida, debe estar conmigo, que lo necesito, que yo necesito a Dios diariamente, continuamente, que yo necesito a Dios en mi casa, que necesito a Dios en mi lugar de trabajo, que necesito a Dios en el día, que necesito a Dios en la noche, que necesito a Dios en todos los momentos de mi vida. Es ahí cuando yo logro tener esa experiencia con Dios, cuando voy a tomar decisiones que van a cambiar mi vida. Por eso voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia quizás para encontrarme con alguien. Yo no voy a la iglesia quizás porque mi papá o mi mamá me obliga. Yo no voy a la iglesia quizás para agradar a mi esposa. Yo no voy a la iglesia quizás porque mi esposo va y debo acompañarlo. Yo no voy a la iglesia quizás porque mi abuela insiste en que yo vaya. Yo no voy a la iglesia para ganar un permiso y que así me dejen ir a los lugares que yo debo ir. Yo voy a la iglesia porque necesito sentir a Dios. Necesito sentir la presencia de Dios. Yo voy a la iglesia porque en el corazón del hombre hay un vacío. Y ese vacío nadie lo puede llenar. Nadie puede llenar el vacío del corazón del hombre. El vacío del corazón del hombre no lo puede llenar las cosas materiales. El vacío del corazón del hombre no lo puede llenar los lujos. El vacío del corazón del hombre no lo puede llenar el alcohol. El vacío del corazón del hombre no lo puede llenar los placeres de este mundo. El vacío del corazón del hombre no lo puede llenar la riqueza. El vacío del corazón del hombre solamente lo puede llenar Dios. Más nadie. Más nadie lo puede llenar. Solamente Dios. Solamente Él es quien puede llenarlo. Habrá muchos momentos donde quizás el ser humano siente satisfacción por algo que no tiene y comienza a esforzarse para alcanzarlo. Y quizás hasta le quita el sueño no tener algo. Quizás no tener dinero, quizás no tener empleo, quizás no tener una casa propia, quizás no tener cualquier cosa. Le quita la tranquilidad, se siente vacío. Una vez lo alcanza, se siente lleno, alcanzó un sueño, una meta. Pero eso pasará en algún momento. El entusiasmo que alcanza porque quizás logró tener una casa, quizás logró tener un carro, quizás logró ser profesional, quizás logró alguna meta. Ese esfuerzo, ese placer momentáneo va a pasar. Quizás durará un mes, 2 meses, un año, pero en algún momento va a pasar, porque no es una llenura de corazón genuina. La llenura genuina del corazón solamente la puede dar Dios. Y es por eso que yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia no por
porque ya tengo un compromiso con el pastor, con la pastora. Yo voy a la iglesia no para que me pongan a servir, porque si no voy, no me ponen a servir. No, cada vez que yo voy a la iglesia, yo vengo con algo nuevo de parte de Dios. Vengo con algo diferente de parte de Dios. Él mismo se lo dijo a la mujer samaritana. Él mismo se lo pudo decir. Si tú puedes beber del agua que yo te daré. Y cuando yo voy a la iglesia, yo voy a beber de esa agua de vida. Voy a recibir palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra que tiene vida propia. Es una palabra, mi hermano, que no es letra muerta. Para conocer letra muerta, yo leo cualquier tipo de literatura. Yo puedo leer 100 años de soledad. Yo puedo leer libros de motivación, como ese libro muy famoso, ¿Quién se ha robado mi queso? Y muchos otros más. Pero finalmente son letra muerta. La Biblia no es letra muerta. La Biblia es un conjunto de libros que tienen vida propia. Y cuando yo me dispongo a leer la palabra de Dios o a recibir el mensaje de Dios con la mejor disposición de mi corazón, esa palabra que tiene vida va a comenzar a hacer algo dentro de mi corazón. Va a comenzar a transformar mi corazón, porque la palabra de Dios tiene vida. Y como tiene vida, produce vida. Dios es maravilloso, hermano. Porque hoy usted y yo podemos gozar de ese libro tan hermoso que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Ese libro produce vida. Ese libro aviva nuestro espíritu. Las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Cuando en nuestra casa se lee la Biblia. Cuando en nuestro hogar comenzamos a sentar las bases de nuestro hogar conforme a la palabra de Dios. Y todo eso yo lo aprendo ¿en dónde? En la iglesia. Yo no lo aprendo en el colegio. Yo no lo aprendo en la universidad. Yo no lo aprendo con los amigos de mi barrio, con los compañeros de mi trabajo. Desafortunadamente la Biblia ha sido sacada de los colegios, ha sido sacada de las universidades, ha sido sacada de las empresas, ha sido sacada de muchos lugares, ha sido sacada de los hogares. Por eso la sociedad en este tiempo está como está, porque ha desechado la Biblia. Por eso usted ve en los colegios donde hay matoneo. ¿Por qué? Porque sacaron la Biblia. Por eso usted ve en las universidades, y es allí donde las jóvenes comienzan a aprender lo que es venderse al mejor postor. Porque sacaron la Biblia. En los trabajos, las empresas cada vez dicen que las cosas están más difíciles, que están de mal en peor, que la economía está de mal en peor. ¿Por qué? Porque sacaron la Biblia. Amado, las mejores épocas de la nación de Israel, donde hubo paz, donde hubo abundancia, donde hubo prosperidad, fue cuando se le dio el mejor lugar a la palabra de Dios. Israel fue próspero en los días del rey Usías. Israel fue próspero en los días del rey Josías. Israel fue próspero en los días de Ezequías. Porque dice la Biblia que en esos momentos se le dio el mejor lugar a la palabra de Dios. Por eso voy a la iglesia. Voy a la iglesia para entender lo que Dios quiere hablar a mi vida. Voy a la iglesia para ser confrontado. Mucha gente no le gusta ser confrontado. Hay gente que ha perdido amistades cuando son confrontados, porque les gusta vivir engañados por sí mismo. Así estoy bien, yo estoy bien, estoy haciendo las cosas bien.
No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Está siendo engañado. Su mismo ego lo engaña. Su misma vanidad la engaña. El no soltar lo que está dentro de mi corazón. Muchas personas no quieren soltar lo que está dentro de su corazón. Los fariseos no le dieron oportunidad a Jesús por no soltar lo que ellos tenían. Amaron más al mundo que al Hijo de Dios. Y por no soltar el poder, la importancia que ellos tenían delante del pueblo, por no reconocer a Jesús, porque sabían lo que ellos estaban haciendo y lo que estaban haciendo estaba mal. Ellos lo sabían. Mucha gente sabe que sus caminos están mal, están muy mal, y prefiere seguir así antes que reconocer que necesita cambiar, antes que reconocer que necesita abrirle su corazón a Dios. Hay gente que sabe que está haciendo las cosas mal y que el hacer las cosas mal va a terminar mal. Cuando estamos haciendo las cosas mal, vamos a seguir mal. Y lo más triste de todo es que vamos a arrastrar a las personas que están a nuestro alrededor. Nuestra familia la vamos a arrastrar al mismo hueco donde vamos a caer. La vamos a llevar a una perdición. Hoy necesitamos entender por qué voy verdaderamente a la iglesia. Yo no voy a la iglesia para dar ofrenda. Yo no voy a la iglesia para que vean que soy quien más diezma. No. Yo voy a la iglesia porque he entendido que necesito a Dios en mi vida. Hace algunos días tuve la oportunidad de enseñar en la congregación que quizás durante mucho tiempo nosotros los líderes, los pastores, hemos enseñado quizás de manera equivocada. Porque cuando alguien viene a la iglesia con una necesidad, le hemos dicho equivocadamente que busque de Dios, que Dios le ayudará. Busca de Dios. Tienes problemas con tu esposo, busca de Dios. Tienes problemas con tus hijos, busca de Dios. Tienes problemas económicos, busca de Dios. Y la frase correcta no es busca de Dios. La frase correcta es busca a Dios. Busca a Dios. No busques de Dios. Busca a Dios. Esa es la verdadera frase que debemos dar a las personas que están en necesidad. Busca a Dios. El mismo Jesús lo enseñó. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. La necesidad que tú tengas, Dios te va a ayudar a salir de ella. Claro que sí. El problema económico que tú tengas, Dios te va a ayudar a salir de él. La enfermedad que tú tengas, Dios te puede ayudar a salir de ella. Cualquiera que sea tu necesidad, todos llegamos a Dios, porque un día tuvimos una necesidad. Y no fue la misma que la de otro. Cada quien tiene una necesidad diferente, pero todos un día tuvimos una necesidad. Quizás tuviste necesidad porque había problemas con tu esposo, con tu esposa. Quizás tú llegaste al Señor porque un día tuviste necesidad, un problema económico bastante difícil. Quizás tuviste necesidad, buscaste a Dios porque hubo una enfermedad terrible que llegó a tu vida. Cualquiera que haya sido tu necesidad. Pero Dios la resolvió. ¿Por qué? Porque buscaste a Dios. Y así yo le digo en este tiempo, busca a Dios para que Dios te ayude en esa necesidad.
No busques el milagro. Cualquier persona alcanza un milagro. Aún hasta los que no creen en Dios alcanzan milagros. Escuchaba un testimonio de alguien que iba en un avión y decía que era ateo. Y el avión tuvo problemas estando en el aire. Era inevitable que iba a caer a tierra y se iba a estrellar. Y en ese momento el ateo pidió ayuda a Dios. Y Dios lo ayudó. Salvó su vida. Y el hombre testificaba de eso. Un milagro cualquiera lo alcanza. Porque la misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios alcanza a cualquiera. Así es la misericordia de Dios. Pero qué lindo es que yo pueda recibir en mi vida, en mi corazón, aquel que es el dueño de los milagros. Y que me pueda ayudar no solamente una vez, sino todas las veces de mi vida. Todas las veces que yo tenga necesidad. Dios es maravilloso. Yo creo que mucha gente necesita en este tiempo la ayuda de Dios. Muchos. Pero también es verdad que muchos más necesitamos tener a Dios como ese pilar fundamental en nuestra familia. Las familias serán restauradas una vez le den el primer lugar a Dios. Los hogares cambiarán una vez dejen entrar a Dios en sus vidas. Una vez dejen entrar a Dios. ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana? Hoy te pregunto de parte de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Quisiera que me escribieras allí en los comentarios. ¿Cuál es tu necesidad? Y yo voy a estar orando por esa necesidad. Porque un día tú también puedas encontrar a ese Dios maravilloso que yo encontré. Yo encontré a Dios y no lo cambio por ningún placer del mundo. Yo encontré a Dios y mi vida tuvo sentido. Quizás usted puede decir, quizás la vida sin sentido era la suya, pero la mía sí. La vida sin Dios no tiene sentido. Todo pasará. Un día todo se acabará. Pero la palabra de Dios dice que su palabra permanecerá. Y evidencia de eso es que la Biblia han tratado de acabarla, de detenerla, de destruirla. Y no han podido. Porque la Biblia es la palabra viva y eficaz del Dios Todopoderoso. Esa es la palabra de Dios, la que transforma corazones, la que cambia. Por eso voy a la iglesia. Por eso yo te invito, no hables de la iglesia. La iglesia es un santuario donde habita la presencia de Dios, donde tenemos experiencias con Dios, donde Dios se glorifica. Dios está en muchos lugares, en todos los lugares. Dios lo llena todo. Alguien preguntó algún día, ¿dónde está Dios? Dios está en todo, en todos los lugares. ¿Cómo es posible? ¿Dios está en un billar? Sí, Dios está en un billar. ¿Dios está en una discoteca? Sí, Dios está en una discoteca. ¿Dios está en un burdel? Sí, Dios está en un burdel. Dios está en todos lados. En todas partes está Dios. Pero Dios solo se glorifica en su casa. Si usted quiere tener experiencias y ver la gloria de Dios, percibir la gloria de Dios, usted debe ir a la casa de Dios. Dios dijo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:6. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Qué lindo es el Señor. Hoy la invitación es que vayas a la casa de Dios. Y el día que vayas a la casa de Dios, vayas con la mejor disposición.
vayas con la disposición de que ese día Dios toque tu corazón. Dios puede hacer algo, tú puedas sentir la presencia de Dios. No vayas quizás con la disposición de juzgar, de criticar, de señalar, no. Ve con la mejor disposición de buscar a Dios en ese lugar y allí lo encontrarás. Bendito sea el nombre del Señor. Así de esta manera hemos llegado al final de este programa Las Mañanas con el Pastor. Invitándote nuevamente para el día de mañana. No te lo pierdas, estaremos nuevamente tratando un tema bien importante para el crecimiento de aquellos que quieren alcanzar cada día mayores cosas en el Señor. Así de esta forma nos despedimos dándole gracias al Dios Todopoderoso y que ese Dios maravilloso nos acompañe hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Que se quede también en nuestros hogares junto a nuestra familia. Dios les bendiga y Dios les guarde.